gente ya cena. Sopa andare aquí, ¿no? Sí, pero bueno, es que ya es hora de cenar. Hola chicos, no tenemos buenas noticias porque en nuestro capítulo 119 nos lo han eliminado directamente. Seguimos con esta relación especial que hay entre YouTube y nosotros. Es una relación de amor e incomprensión. Amor que tenemos nosotros, como siempre, mucho amor nosotros hacia vosotros y por todo lo que hacemos. Incomprensión por parte de YouTube, que se ve que no entiende qué estamos haciendo, ¿no? Yo sé. Se ve que no. Mira que me esfuerzo para que lo entiendan, pero... Pues no. No lo consigo. ¿Qué ha pasado? Bueno, nos han eliminado en nuestro último episodio. Encima nos han castigado, que por eso hemos estado tanto tiempo sin poder hablar con vosotros. Y nos han amenazado de que si lo volvemos a hacer nos cierran el canal. O sea, estamos castigados. Bueno, esta historia que tenemos con YouTube de que no entienden bien lo que hacemos o consideran que lo que hacemos está fuera de las normas de YouTube, de las normas de la comunidad, ¿no? Entonces nosotros intentamos por todos los medios que nuestros episodios entren en las normas de la comunidad, porque lo que pretendemos con los episodios de YouTube es que lleguen a máxima audiencia, ¿no? Por eso nuestro empeño en seguir en YouTube y que nuestros episodios se puedan ver sin restricciones. Esto no siempre lo conseguimos porque al principio ya varios de nuestros episodios fueron eliminados y muchos de los episodios que hacemos actualmente continúan siendo calificados para mayores de 18 años, a pesar de que nosotros consideramos que son para todos los públicos, y es lo que pretendemos, ¿no? En este episodio 119 visitamos dos ciudades muy bonitas. Una es la última ciudad de Francia, que es Menton, que está justo en la frontera, y la primera italiana, que es San Remo, y son muy interesantes y muy bonitas, y la navegación y este trocito de navegación del Mediterráneo. Sí, a ver, de hecho no creo que han censurado el vídeo por las ciudades, no. Porque a Noemí acostumbra ir vestida en las ciudades, no, entonces bueno, ya lo saben que voy vestida. Para mí está personalmente atractiva, pero vestida, entonces bueno, nadie le dijo nada mientras paseaba por la ciudad ni nada. Entonces, bueno, pero el resto es como muchas películas, claro, que hemos hecho. La parte de navegación, pues claro, incluye escenas en las que nosotros, pues allí hay menos ropa, hay momentos en que te bañas, claro, pero son escenas que para mí, a mi modo de ver, forman parte de la historia. Son importantes entender este concepto de libertad que queremos transmitir con las películas. El hecho tan simple de que estamos diciendo, ¿no?, de que hemos cruzado una frontera entre dos países, sin usar pasaportes, sin pedir billetes a nadie, sin que nadie sepa dónde estamos. Entonces, que cuando hemos querido hemos parado, hemos tirado el ancla, hemos saltado al agua. Todo esto es tan diferente de la vida que hacemos en la Tierra, que precisamente esto es lo que queremos poner en valor con nuestras películas. Es muy importante esta parte de libertad que buscamos, de perseguir ese sueño, ¿no?, de libertad, de intentar ser felices, de vivir la naturaleza. Todo esto es un conjunto que forma parte de nuestra manera de explicar las cosas, ¿no? Nuestros episodios han llegado ya a casi 80 millones de visualizaciones, que esto es una barbaridad, ¿no? Si tantos amigos nos siguen, han visto nuestros episodios, recibimos tantos comentarios, es difícil imaginar que toda esta gente está equivocada, ¿no?, de que esto que nosotros estamos explicando no se puede explicar, porque claro, el momento en que te eliminan un vídeo, esto es censura, es eliminar esto. Entonces nosotros consideramos que nuestros vídeos no son para eliminarlos. Entonces bueno, no entendemos esta decisión de YouTube, que indagando un poco, pues claro, cuando haces una apelación, la revisión la hace una persona humana, ¿no? Entonces, como las normas de YouTube son tan subjetivas, porque aparte de las cosas evidentes que no se pueden hacer, que nosotros no las hacemos, entra un terreno que es totalmente subjetivo, en el que dice que cualquier cosa, como comer o como una persona vestida, si la intención es provocar placer sexual, esto no se podrá mostrar en YouTube, ¿no? Entonces imaginaos lo complicado que es interpretar si eso está hecho para provocar placer sexual o no. Entonces esto, dependiendo de la persona que le toque analizar esto,
su opinión, su manera de ser, su religión, todo influirá en esa decisión, ¿no? Por eso tenemos episodios que se ven libremente en YouTube sin ninguna restricción y han sido revisados también por personal de YouTube, y otros episodios son considerados casi pornografía y eliminados. Eso es una falta de criterio absoluta por parte del sistema actual que hay en YouTube de decidir en qué punto eliminamos las películas, ¿no? Cuando dejas esta parte ambigua a la interpretación de una persona, y claro, la interpretación de lo que puede provocar placer sexual es tan amplia que ahí es donde tenemos los problemas, ¿no? Nosotros esto sabemos que no lo podemos cambiar, pero os lo explicamos para intentar entender el por qué el episodio, por ejemplo, 118 está en YouTube libremente sin ninguna restricción y el 119 está eliminado, ¿no? Entonces, que no cambia mucho entre ellos, es el mismo estilo de vídeo. Claro, los hemos creado con la misma filosofía, la misma, ya que YouTube habla de intención, los hemos creado exactamente con la misma intención, o sea, detrás de cada episodio está nuestra intención que os explicábamos, de buscar esta libertad, esta felicidad, este contacto con la naturaleza y de salir un poco del sistema que hay actualmente en el mundo y buscar otra manera de vivir, ¿no? Esta es nuestra intención. Porque además no hemos podido hablar ni nos han dado el por qué se ha eliminado este vídeo, no hemos podido tener contacto con una persona de YouTube que nos explique para saber un poco nosotros por qué lo han eliminado. O sea, tampoco nos han dado opción a debate, ni sabemos realmente el por qué. No sabemos el motivo que ha ocasionado esto. No sabemos si es esta escena, la otra, no lo sabemos. Entonces, claro, es un poco, nos quedamos muy tristes y desanimados porque pensamos que, claro, que no entendíamos cómo podía pasar esto. Entonces, al final, después de reflexionar, todo el apoyo que nos han dado nuestros patrocinadores desde el debate que os hablaba de Patreon, en Instagram, nos han animado a seguir. Entonces, nos toca más que aceptar esta injusticia de que algunas películas pueden desaparecer de YouTube porque la persona que lo revise así lo considere. Deciros esto, que las películas que desaparezcan de YouTube a partir de ahora estarán en nuestra página web para que las podáis seguir viendo, y nosotros nada, seguir trabajando, porque a nosotros nos gusta este contacto que tenemos con vosotros en YouTube y queremos que nuestros vídeos pues sean populares, sean vistos, sean comentados. Y durante todo este tiempo que no hemos podido estar aquí con vosotros, hemos seguido en nuestra página de Instagram colgando fotos de este episodio que nos han eliminado y vídeos, pequeños fragmentos de vídeos y un poco para saber la opinión de la gente, y se ha creado un poco de debate. Y bueno, todas estas imágenes que nos han eliminado en YouTube, en cambio en Instagram se pueden ver y están ahí. Nuestra página de Instagram, para todos aquellos que no nos sigan en Instagram, lo podéis hacer a nuestra página, es La Vida Vela Sailing My Life. Allí no hay ningún problema de restricciones en Instagram, por eso también nos sorprende esta política que tiene en YouTube. Si nosotros necesitábamos ese contacto con nuestros seguidores en ese primer momento cuando pasó esto, entonces a través de Instagram esto se ha dado, y a través de Patreon también, porque en Patreon sí que está todo el episodio completo. Y también les hemos pedido a nuestros patrocinadores, que muchos son americanos, que intenten ponerse en la mentalidad de YouTube, que nos expliquen qué ven en este episodio que puede haber provocado esta reacción, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy interesante porque hemos estado debatiendo sobre como la censura global que están imponiendo las redes en según qué temas, pues realmente está consiguiendo pues que la gente joven ya considere que lo normal es la mentalidad de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, en Patreon ponemos todos nuestros episodios de YouTube con unas escenas extra al final, que son las que nosotros mismos ya eliminamos de YouTube para no tener problemas. Entonces en Patreon las mostramos, ¿no? Pero ahí en Patreon hay un espacio de libertad en el que hay diferentes contenidos y también se pueden ver nuestras películas completas que hacemos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si queréis ir a Patreon, estaréis allí bienvenidos. Después también hay que decir que este episodio concreto, claro, a nosotros nos sabe mal que nuestros seguidores no lo puedan ver. Entonces, hemos adaptado nuestra página web
para mostrar este episodio libremente, gratuitamente, para todos los que seguís toda nuestra serie. Claro, aquí va a quedar un hueco. El 119 es un episodio importante para nosotros, que es precisamente el que cruzamos de Francia a Italia. Y si estáis siguiendo la historia, pues bueno, pues en el 118 estamos en Francia y en el 120 estamos en Italia. Entonces el 119 es la transición, ¿no? Entonces lo pondremos en nuestra página web, que es, bueno, muchos ya la conocéis, las 3 Ws, lavidaavela.org. En esta página web podréis ver este episodio y también vamos a ir poniendo algunos que hace mucho tiempo nos habían eliminado en YouTube ya, en nuestros principios, que tampoco están en YouTube. Entonces, todos los que falten en nuestra página de YouTube los pondremos en nuestra web, y así los que queréis seguirla completo podéis ver estos episodios concretos aquí. A partir del episodio 18 enfocamos nuestra principal esfuerzo para explicar nuestra historia en las películas de Vimeo On Demand. Entonces, a partir del 18 todos los episodios de YouTube salen a partir de una versión previa de una película que dura entre 30 y 40 minutos en libertad. Imaginaos, ya hemos hecho más de 100 de estas películas, porque estamos en el número 18 y ahora ya vamos por el 120. Deciros también que el episodio 120 para YouTube ya lo tenemos casi listo, entonces veremos, si hay suerte, y ¿qué pasa? Y entra en YouTube sin restricciones de ningún tipo y lo podéis ver y os gusta, y seguimos pues con lo que nos gusta a nosotros, que es no aparecer aquí sentados en esta mesa, sino bueno, durante el viaje y las cosas que nos van pasando, ¿no? Sí, a ver si hay suerte esta vez con el 120 y no nos castigan, porque... En nuestra página web podréis encontrar desde los episodios de YouTube que nos eliminen, el acceso a las películas completas de Vimeo On Demand, el acceso a Patreon para apoyarnos y también tener contenidos extra, y después también otros apartados que son libres, gratuitos, en la que, por ejemplo, hay los vídeos de cocina de Noemí, que hace algún plato. Si un día tenéis que hacer algún plato de cocina, pues si os apetece podéis hacer los vídeos de cocina. Yo os aseguro que está muy bueno lo que hace, o sea que el siguiente paso es ya hacerlo en casa. Luego también tenemos algunos cuadros y algún vídeo de Noemí cuando ha pintado mientras estamos en el barco. Y bueno, un poco nuestra filosofía naturista también la explicamos, el porqué y tal. Entonces, en nuestra página web, en este mundo con tantas normas y tantas censuras, es el espacio que sería como una puerta de entrada a todo lo demás. Entonces, desde nuestra página web podéis acceder a todos los demás sitios. Y recordaros, si no nos seguís en Instagram, hacedlo, que estamos disfrutando mucho de la mayor libertad que aquí tenemos, del contacto muy directo con todos los seguidores. No tiene nada que ver con YouTube. YouTube es nuestra historia del viaje completa pero adaptada, y en cambio en Instagram son vídeos cortos, como es el mecanismo de esta red, de momentos concretos del viaje, ¿no? Entonces nos está gustando el hecho ¿no? de los vídeos así, de los reels, para explicar momentos concretos de una playa que hemos encontrado, de un momento de navegación en el barco, también de las ciudades que hemos visitado, pero en pequeñas dosis. Entonces nos gustaría también encontraros en Instagram. Bueno, chicos, un beso muy grande para todos y muchas gracias por estar ahí siempre, por vuestros mensajes de ánimos y por estar siempre apoyándonos y ayudándonos en este canal nuestro, Sí. Y sin vosotros, ya sabéis, no sería posible. Y bueno, esperamos a ver. Sí, nos encanta recibir vuestros comentarios, y si tenéis ocasión de ver este episodio 119 fuera de YouTube, tanto si es en Patreon como si es en nuestra página web, como los pequeños vídeos de Instagram, dejadnos un comentario, porque si realmente alguien entiende el por qué ese vídeo no se ha sido eliminado de YouTube, nos interesaría muchísimo que nos lo dijera y ayudarnos a comprenderlo, porque en realidad aún ahora, después de un mes, no sabemos todavía el por qué. A ver si alguien lo adivina. El próximo contacto ya será en el estreno del episodio 120, entonces allí haremos ya, como siempre, el chat en directo para el estreno,
esperamos que tengamos que tardar mucho en hacer otro vídeo aquí sentados como si fuéramos los presentadores del Telenoticias. Muchas gracias por estar siempre ahí apoyándonos y muchos besitos a todos. Después de buscarlo infructuosamente durante años, hemos aprendido que el paraíso no está en ninguno de estos sitios. El paraíso es un estado de ánimo, una manera de afrontar la vida. Una comida, un beso, saltar, reír, jugar. El paraíso es aquí y ahora. You don't feel the same, wondering when it changed. Ya estamos en Did you Sanremo. come to ¿Y ahora? play, my baby? I'm running your race, my heart's in its place. Va, mi capitán, Wondering if rápido. you'll stay. A ver, apura dinamita. I'm tired of figuring out whether you're in or you're not. I see it as a warning, I feel it in the morning. I'm doing my best, looking for rest for a marathon mind. Heavy is the head that lives in the clouds. Searching for problems to answers I found. It ain't good for nothing. Ya estamos en Sanremo. Y ahora en el puerto. Ahora vamos.